Hola, bienvenido o bienvenida al canal. Mi nombre es Román y antes de comenzar con la tirada te recomiendo suscribirte al canal, activar la campana y comentar. Recuerda que es una consulta general y colectiva. Espero que vibre y resuene mucho contigo. Para una consulta personalizada, te dejo los datos de contactos en la caja de descripción. Bueno, comencemos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos con la tirada del tarot para la semana del 19 de marzo al 25 del 2023. Y recuerda, tenemos dos opciones. Respira profundo y conecta con una de las opciones que conecte y resuene más contigo. Recuerda de suscribirte al canal, darle like para poder llegar a muchos más en este universo y mundo de energías positivas. Vamos con la opción número 1. En esta tirada vamos a tratar del amor, la economía y el trabajo. En el amor, para la opción número 1, esta semana es para estar con mente de inteligencia en cómo tratar con nuestra relación, con nuestra pareja, cómo aceptar una nueva relación, pero tienen que tener cuidado. Nos sale la carta de espada, pero nos sale un arcano mayor que es la torre, donde dice, va a haber algo en esa relación que vas a descubrir ya de inmediato, pero que va a ser positivo porque de una vez lo descubres y vas a corregir eso y vas a continuar. La carta de la torre nos trae siempre ese mensaje, que es algo inesperado que viene. Esa relación que venía con un profundo tiempo, batallando situaciones económicas, conflictos, dificultades, ya esta semana esto se soluciona. Vamos a encontrar que esas situaciones que nosotros teníamos esta semana en la opción número 1 se les concreta. Eso inesperado que llega, esa dificultad va a ser positivo. Ese es el detalle. Desde ese punto de vista podemos ver qué es lo que va a haber un cambio, un giro, una discusión que viene constante en la pareja y esta vez, esta semana, llegaron al punto de mediar y de tratar y corrigen esa situación. Vamos a hablar ahora de la economía para la opción número 1. Esta es una semana equilibrada para los negocios. Y entonces, esta tierra, que es el pentáculo número 4, es economía. Estos que vienen ahorrando o que tienen un dinero para una inversión, esta es una semana donde se nos presenta el 3 de basto viendo hacia el futuro con un nuevo comienzo económico. Tenemos un arcano mayor que es la emperatriz madre, un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Esta semana es genial de iniciar ese negocio, de invertir en este negocio, de comprar, de asociarse si es posible, porque tenemos la carta 2 de copa, hay pasión, hay buenas relaciones, contratos, compactos de negocio y un caballo de espadas muy inteligente que cabalga a prisa y da movimiento al negocio y al comercio esta semana para la opción número 1. En la opción número 1 hablaremos ahora en el aspecto laboral. Hay algunos que se sienten como que cansados en el sitio donde están de trabajo. Y es esta semana idónea, donde les dicen, puede comenzar, no se sientan tristes, comiencen un nuevo camino. Si no se sienten a gusto en ese trabajo, busquen otro. Hay diversidad de oficios, de fuentes de empleo. Entonces, esta semana, para la opción número 1 en empleo, están abiertas las condiciones. Los que están en un trabajo, tienen un buen tiempo, piensan, han agarrado experiencia y vienen nuevas propuestas. Con mucha inteligencia, los que se quieran ir a otra institución, a otro empleo, están dadas las condiciones. Y los que se quieran quedar, también están dadas las condiciones y van a mantener esa estabilidad. Bueno, opción 1, espero que te haya gustado. Realmente tu lectura esta semana estuvo genial. Nos vemos en la próxima semana. Vamos con la opción número 2. Y no se te olvide darle un like y suscribirte. Seguimos con la opción número 2, como siempre. Aquí vamos a hablar del amor, de la economía y del trabajo. Vamos a ver en este momento qué nos dice en el amor para la opción número 2. Hay unos de la opción 2 en el amor que se encuentran en una relación con una serie de vicios, que han caído en el vicio de discusión, en el vicio con la costumbre, en esas cosas negativas que trae el arcano.
del diablo, tremenduras que hacen que esa relación no fluya, no continúe. Pero si ustedes trabajan con profesionales y con ayuda, esa relación puede cambiar. La decisión que deben de tomar tiene que pensar siempre en sí mismo. ¿Qué es lo que te hace sentir bien o con quién te sientes bien? Porque esos problemas a la larga no llegan a nada bueno. Pero hay otros de la opción 2 que están con un gran triunfo, una propuesta, y otros esta semana recibirán propuestas de amor y también les irá muy pero muy bien, y que a esto que les acabo de decir de los que algunos de la opción 2 están en un conflicto, les sirva a ustedes de experiencia para no caer en eso, no caer en la rutina, en mentirse, en la mentira, todo lo que sea esas cosas malas, retírense. Esto les está advirtiendo para que también todo fluya y siga bien en la relación de ustedes. Es triste, pero hay situaciones de este tipo. Vamos con la opción número 2 con respecto a la economía. A algunos de la opción número 2, tengo dos opciones y no sé cuál de ellas decidir. Señores, el rey de copas es una persona que dice: yo domino las emociones. Las cosas a veces hay que verlas desde un punto de vista pragmática, pisando tierra, esta madre tierra que les da a ustedes toda la economía. La opción 2 tiene economía, pero deben de pensar las cosas. Te recomiendo, para que esta semana haya un equilibrio, deberías de hacerte una limpieza. Cuando la carta de la luna aparece, hay situaciones negativas, hay energías negativas que a ustedes los tiene como que pensando, no los tiene conforme con la situación que llevan actualmente, ese ritmo económico. Te aconsejo que si haces esa limpieza con el Feng Shui, con inciensos, con plantas, con consultas, como tú lo veas, pero dirígete a alguien con terapias, porque a veces la energía la tienes tú mismo. Y entonces eso te ayuda a ver bien las cosas, a buscar asesoría y resolver la parte económica. Repito, la opción 2, esta semana la situación económica está bien, solo detalles. Piensa con inteligencia, no tomes decisiones con emociones y haz una limpieza. Tu contaduría, con tus impuestos, eso es hacer limpieza. Desde el punto de vista de tu creencia, tú eres el único dueño de tu ser y puedes lograr lo que desees. ¿Está bien? Vamos en la opción número 2 con el trabajo. Lo bonito del tarot es que te advierte y tú puedes tener un paso de ventaja para resolver las cosas cuando te llegan estos mensajes de advertencia. Son personas que se están sintiendo actualmente como que no les llega, como que no los toman en cuenta, como que no los ven. No, ese triunfo, ese logro que ustedes han hecho, ese trabajo que vienen forzados, haciéndolo con empeño, con entusiasmo, y eso pasa en esta parte laboral. Hay compañeros que no se alegran de que ustedes estén logrando un triunfo y comienzan a meter trampa. No, señores, esto es otra de las energías que ustedes tienen que purificar. Yo pocas veces les indico situaciones esotéricas, pero hay momentos en que hay que hacerlo. Y vemos que en la opción 2 no es que esté mal, es que le están previniendo desde la parte del amor, desde la parte económica y desde la parte laboral, de que esta opción 2 son personas que tienen condición para trabajar en el amor como pareja, pero tienen sus dificultades, como todos tenemos dificultades. Y cuando uno tiene dificultades, uno tiene que pedir ayuda a un profesional, a su jefe, plantearle la situación, no dejarse traicionar en el trabajo, no dejarse confiar del otro. El trabajo es individual. A ti cuando te pagan por tu jornada, no lo del compañero, es a ti. Entonces tú tienes que ser responsable de sí mismo y de tu parte laboral. Y cuando tú vayas a dirigirte, no hablar mal de nadie. Eso es lo que tienen. Pero sí está la semana dada para los que estén buscando empleo, sí hay movimiento de empleo, sí vienen nuevos empleos para los que quieran buscar y salir de allí a buscar otro empleo. Para la opción 2 está bien. La opción 2, energéticamente, lo que tienes que hacer como que una limpieza, una higiene mental, de la religión que sea, busca esa energía, esa luz, ese camino, que esta semana todo se endereza y de aquí en adelante éxito total para la opción número 2. Espero que te haya gustado y no se te olvide darle like, suscribirte en la campanita y para que podamos extendernos a más seguidores de este canal Terapias Liberadoras.